porque siguen pasando cosas. Y tenemos acá a Romina Diurno, psicóloga especialista en género, que nos va a traer un tema muy interesante hoy por hoy en los tiempos que corren. ¿Cómo estás, Ro? Bien, bien. Quiero que me lo cuentes vos directamente, Contamos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Bien. Hoy, que es un tema que se viene hablando últimamente. No sé muy bien cómo empezó. Creo que fue una chica, porque se instaló un poco en los medios este último tiempo. Empezó, me parece, en una nota que le estaban haciendo a una chica, una adolescente, por la toma de unos colegios. Y ella empieza a hablar en lenguaje inclusivo y empieza a ver de todo sobre esto. Algunos interesados en ver de qué se trataba y otros detractores que siempre están ahí. Sí, creo que recuerdo, es bastante viral ese video. Claro, ella hablando del lenguaje inclusivo con la E, con el todes, y bueno, y esto generó distintas cuestiones, ¿no? Los detractores de siempre, que siempre están listos ahí para burlar todo lo que interpela lo establecido, y quienes, se interesaron por ver de qué se trataba, ¿no? Y es importante decir que si bien esto parece novedoso, lo cierto es que es un debate que se viene dando dentro del feminismo hace mucho tiempo, pero que quedaba reducido como a las discusiones académicas dentro del feminismo, porque era como, algo relativo al lenguaje, al uso del lenguaje, pero eso es como la base de lo que se denuncia en realidad, es que tenemos, el feminismo lo que denuncia desde hace tiempo es que tenemos un lenguaje que es sexista, ¿sí? Un lenguaje masculinizado, un lenguaje en masculino. Y que esto tiene impactos concretos en los modos en que construimos nuestra subjetividad, digamos. No queda solamente en la lectura, ¿no? Porque si no, también está esta cuestión de, pincha pelota, ahora vienen con el lenguaje. Bueno, el lenguaje no es cualquier cosa. Y por eso es ahí donde también el feminismo pone una banderita, una batalla, hace ya mucho tiempo, y que ahora, por suerte, como se abre esta gran bolsa del feminismo donde aparecen todas estas cuestiones, pareciera que es nuevo, pero bueno, es importante decir que es una denuncia de mucho tiempo atrás, que es esta cuestión de, tenemos un lenguaje que es machista, que es sexista, que implica la perspectiva masculina de las cosas. Entonces, piensen que ya hace un tiempo se viene instalando el las y los, ¿no? El todos y todas, el los y las cuando hablamos, sobre todo en los espacios políticos se instaló esto en algún momento. Y fue difícil, todavía hoy es difícil instalar esto de incluir el género femenino cuando se habla, no solamente en lo cotidiano, sino también en los espacios políticos y en los espacios académicos. Digo, la mayoría de los textos con los que estudiamos, con los que nos formamos a lo largo de toda nuestra vida están escritos en masculino. Claro que más allá de por ahí ser modismos, viéndolos a vista gruesa como mucha gente los veía, son realmente que hay un detrás que es parte justamente de la inclusión, lo que se busca. Exactamente, que lo que se traduce es que en realidad el género femenino o las mujeres estamos invisibilizadas en la cultura, porque el lenguaje es cultura, de eso se trata en términos más macro, pero específicamente en lo que refiere al lenguaje. Desde que somos muy chicos y vamos al jardín, a la primaria y demás, todos los manuales, todos los libros, y después también en la secundaria y en la universidad y en donde sea que estudiemos, todo está escrito en un lenguaje masculino. Las mujeres nos vemos obligadas, y por lo tanto lo hemos naturalizado, a entender que cuando se habla de el hombre, también se está hablando de las mujeres. Se habla de todas las identidades de género. Hay una homologación entre lo masculino y lo humano, ¿sí? De lo que se trata es eso. Hombre equivale a lo humano. Y todos y todas tenemos que aprender que esto es así. Y la verdad es que no es así. Es que también se dice el origen del hombre, viste, cuando se habla del origen del ser humano, es como... Exactamente. El hombre llegó a la luna. Claro. El hombre, ¿no? La naturaleza y el hombre. Sí. Se habla del hombre y todos entendemos que las mujeres también nos tenemos que sentir incluidas en ese hombre. Y no. La verdad es que no nos sentimos. O sea, la denuncia tiene que ver con esto. Bueno, la verdad es que este hombre, la verdad es que no representa a todos. Y además no es cualquier hombre tampoco el que se habla, porque no todos los hombres están incluidos en ese hombre humano del que se habla cuando se habla sobre todo en las ciencias. Entonces, la premisa desde la cual el feminismo denuncia que tenemos un lenguaje sexista o masculino es que lo que no se nombra no existe. Esa es la premisa. Lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, si lo nombramos, le damos existencia. Y por eso la inclusión del feminismo en el discurso feminista, ¿no? Cuando hablamos decimos todos y todas, cuando decimos las y los, porque si no también estamos negando la existencia de todo lo que no es masculino y estamos como en este circuito, digo, una típica escuela, reunión de padres, ¿no? No es reunión de familias, es reunión de padres. Quiero agradecer a los señores padres
presentes en esta. Quiero agradecer a los directivos, a los docentes, todo es masculino. Y eso, aunque parezca esto que decíamos, un decir, eso tiene un impacto. Nosotras nos encontramos no representadas culturalmente. La cultura nos excluye. A nosotras las mujeres, digo, para no decir a todas las identidades de género, otras que no sean los varones. Entonces, esto, cuando se empieza a visibilizar, cuando se empieza a denunciar, encuentra muchísimas resistencias, por supuesto, encuentra banalización de esta temática, de, bueno, esto, qué hincha bola, ahora vienen con esto, o hacer chistes con el uso de la E o del los y las, el usarlo en lugares que están descontextuados. Esa banalización tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con no queremos este cambio, ¿no? Con esas resistencias que encontramos en los núcleos más duros, conservadores, de no aceptar estos cambios, que tienen que ver con visibilizar la existencia de otras identidades que no son la masculina. Claro, que en cierto modo es como subestimar un poco esa lucha que se estaba buscando. Totalmente, sí, reducirla a un chiste. Bueno, reducirle el valor político que tiene esa denuncia. No es solamente el uso de una vocal u otra, porque a eso quieren reducir la discusión, ¿no? Como en general, cuando hay una discusión se quiere reducir a una cuestión, como viene pasando hoy incluso con la cuestión de la legalización del aborto. En realidad es mucho más que de eso. hecho creo que también salió en el marco de eso, que se hizo viral justamente en la vigilia de junio. Totalmente. Fue el famoso Diputades. Claro, exacto. Que fue ahí que empezó a salir a los grandes medios masivos. Y creo que la chica esta que utiliza el TODES, no sé si no estaba hablando también de la despenalización del aborto, o de la legalización. Claro, por ahí venía. Bueno, ahí pero por eso digo, en esta gran caja de que se abre una bolsa de feminismo y empiezan a aparecer todas estas cuestiones que hay que ordenarlas, también es necesario para poder entenderlas. Pero lo importante es esto, es que desde muy chicas las mujeres aprendemos que tenemos que sentirnos incluidas en el todos, en el lenguaje masculino, que ahí estaríamos representadas. Y por lo tanto, esto lo naturalizamos, entendemos que es así, ¿no? Y que si hablamos además, es importante también para dar un pasito más en el análisis de esta cuestión, es pensar de que se trata de unas cuestiones muy particulares en relación al lenguaje, ¿no? A qué es el lenguaje para nuestra sociedad. Y no es cualquier cosa, el lenguaje es lo que ordena el mundo, es lo que nos ordena a nosotros dentro de esta sociedad, es lo que nos permite establecer relaciones, comunicarnos, exacto. E incluso yendo más allá, por ahí desde el psicoanálisis, podemos pensar que el lenguaje nos sujeta. El psicoanálisis dice esto, ¿no? El lenguaje nos atraviesa. Nosotros no usamos el lenguaje. El lenguaje no es una herramienta que está ahí y que la usamos para comunicarnos. El lenguaje nos utiliza a nosotros, en todo caso. El lenguaje nos antecede. Antes de que nosotros vengamos al mundo, el lenguaje está, la cultura nos atraviesa, querramos o no querramos, ¿no? Es que verdaderamente le da marco a todo lo que vemos y lo que experimentamos. Exactamente. No hay otra forma para nosotros de concebir nuestra realidad si no es a través del lenguaje. Entonces no es cualquier cosa lo que estamos reclamando, lo que estamos interpelando, lo que estamos queriendo analizar o ver qué pasa con esto, ¿no? Es lo justo. Es lo justo, exacto. Ahora digo yo, debe ser también particular ser docente en esta época, sobre todo cuando uno tiene que tiene que explicar lenguaje, digamos, y tocar este tema sin tener que pasarlo por alto. Claro, porque es una etapa revolucionaria, digamos. Es que estamos viendo eso. Hoy justo hablábamos con unas amigas de este momento que estamos viviendo, las dificultades para todos, sobre todo los adultos que están acompañando estos procesos, porque son adultos que no tuvieron formación en estas cuestiones. Entonces, pero además de no tener formación, lo que se nota, me parece, en muchas cuestiones son las resistencias, ¿no? El lenguaje es una estructura, está la Real Academia Española, todo lo que quieras, pero el lenguaje también se modifica, el lenguaje no es de una vez y para siempre, el lenguaje muta, el lenguaje varía, y eso también es importante, permitir ese cambio, permitir o ceder ante esas resistencias, porque si no, además estamos diciendo un no de la nada, no, esto va en contra de las reglas de la Real Academia Española y ya, ¿no? Es que lamentablemente siempre frente a un cambio va a haber una resistencia. Siempre, un grupo, sea menor o mayor, siempre se va a resistir. Sí, totalmente. Y hay estos Creo focos. que va a ser cuestión de tiempo también y todo para que lo vayan aceptando de a poco y que bueno, ya después. Exacto. Pero tiene que existir esta apertura a ese cambio, digamos, en el sentido de permitirse por lo menos interrogar o cuestionar, bueno, a ver, ¿y por qué los adolescentes quieren hablar con el todes? ¿Y por qué no les resulta cómodo el las y los? Porque eso a mí me parece interesante, cuando en realidad irrumpen los estudios queer en los años 90,
y ya más como una batalla del movimiento LGTB, de la comunidad LGTB, aparece el todes, porque lo que denunciaban era que las y los también es binarista, tampoco representa todas las identidades de género. Hay un montón de identidades genéricas que no se identifican, valga la redundancia, con varón, mujer, con las y los. Entonces, el todes venía a ser una forma de hablar más inclusiva, un lenguaje que incluye todas las identidades de género y que no se circunscribe a varón-mujer, ¿no? Esto es un avance respecto de lo que el feminismo ya venía dando una batalla. Pero cuando uno ve quiénes están llevando adelante esto, quiénes se posicionan, que son los más jóvenes también, que rápidamente lo incorporan, me parece que hay varias cuestiones. La primera, que se identifican con un modo de vivir la vida no tan anclada, no hace tanto eje en la cuestión de los géneros, ¿no? Como que sí, los géneros están, sí hay identidades y demás, pero eso no rige, no rige la centralidad, no hace eje en sus vidas, digamos. Como para las generaciones anteriores que sí, que ser varón, que ser mujer, que cuál es tu rol, está mucho más marcado en nosotros. Me parece que las nuevas generaciones tienen otra mirada respecto, otra cosmovisión, otro modo de ver las cuestiones. El género está, por supuesto que hay mandatos y demás, pero no rige tanto sus vidas, no es fundamental. Eso por un lado, y por otro lado que por supuesto al ser una generación más joven están mucho más permeables a cualquier tipo de cambio, y aquellos que consideren que son justos, ellos van a estar ahí acompañando y levantando esas banderas. Eso me parece fundamental. Y por otro lado, al mismo tiempo que están quienes levantan las banderas, inmediatamente están los detractores, que si miramos un poco el mapa es muy interesante ver que son los mismos que se manifestaron en contra de la ley de matrimonio igualitario, los mismos en contra de la ley de identidad de género, y seguramente los mismos que están en contra de la legalización del aborto, con lo cual me parece que cuando uno mira a quién tiene adelante puede también pensar, bueno, si estamos yendo por buen camino. Claro, ¿no? es que también lo que decías vos, parte de ser jóvenes es capaz algo que nos da por ahí una responsabilidad también para enseñar, ¿no? Enseñar por ahí a generaciones más, qué sé yo, todos tenemos un abuelo, un tío o alguien de otra generación que sabemos que le cuesta. Totalmente, y sabemos que no le va a entrar y probablemente pase una mejor vida, qué sé yo, sin por ahí aplicar esto, y por ahí también ese rol que hoy cumplimos los jóvenes, les jóvenes, creo que es clave también, así que no hay que no solo adoptarlo, sino también explicarlo. Por lo menos, qué sé yo, a uno le interesa que a la persona que los rodea cambien la visión. Exacto, pero que bueno, acepte, eso que comparte, que mencionas vos que es complicado, es totalmente, complicadísimo, y es la lucha justamente. Es la lucha, y pasa en todas estas cuestiones que son cambios que mueven muchas estructuras, ¿no? Porque pensemos para una persona de 70, 80 años, claro, que alguien le venga el nieto a hablar en les, entonces, claro, un día con una novia, otro día con un novio, digo, para las estructuras anteriores, para otros modos de pensar, es muy complejo, pero me parece que también es importante como esta insistencia, este otro modo de ver la vida en general. Y bueno, y hay tanto por delante que modificar, que bueno, quienes siempre están ahí llevando un poco adelante, poniendo el cuerpo, suelen ser los jóvenes, los más jóvenes. Y sobre todo, algo que sí me parece importante de este protagonismo que están tomando les adolescentes en este momento y los más jóvenes, es correr la mirada en general, la mirada adultocéntrica que tenemos como sociedad de todas las problemáticas. O sea, nosotros, el adulto, si ustedes lo ven en los medios de comunicación, cuando un periodista entrevista a un joven, lo entrevista desde un lugar de poder y de un lugar de subestimación de la palabra del adolescente, que es tremendo, que es violenta, ¿no? Es como, y muchas veces ese adolescente está mucho más formado y tiene mucha más capacidad crítica que el periodista que lo está entrevistando, pero es llamativo que se lo entrevista como, bueno, a ver qué quiere esta nenita, a ver qué va a decir. No sé si más capacitado, pero más empatía por lo menos. Bueno, claro, no, digo en algunos casos en particular, que por ahí encontrabas que tenía argumentos para responderle, y del otro lado había un vacío absoluto, por lo menos en esa cuestión. Pero sí, eso, una cuestión de respeto, claro, también, ¿no? Respeto, totalmente. Me parece que hay un corrimiento hacia ahí que queremos, o al menos a mí me interesa por ahí, que esta cuestión tan adultocéntrica, tan de que el adulto es el que tiene la razón y la verdad, y no poder escuchar otras cuestiones, también está cambiando o empezando a cambiar. Y sí, es que pasa, es lo que decimos, subestimar, como se subestima siempre, obviamente atraído desde el poder eso, desde el poder por ahí, desde, qué sé yo, la lucha que hoy por ahí tienen las mujeres con respecto a, bueno, tanto a este lenguaje inclusivo como a un montón de cosas más, y que por ahí, bueno, todos los que por ahí nos damos cuenta y podemos ser como vehículos para que eso cambie, está buenísimo. Pero bueno,
es muy puntual lo que pasa hoy por hoy, bueno, que se esté hablando en los grandes medios, a partir de eso que hablábamos nosotros, de querer banalizarlo, querer, qué sé yo, como desfigurar la dirección de la discusión. Exacto. Al banalizarlo también lo que hacen es quitarle valor. Esto es una discusión, esto no tiene sentido, esto es una hinchada de bolas de las feministas, que vean, esto es cualquiera, ya se meten con el lenguaje. Bueno, el lenguaje conforma sujetos, no es cualquier cosa el lenguaje. Digo, históricamente es así, entonces, y aún si lo fuera, digo, es una demanda concreta, que es histórica, que la podemos ver. Hoy en día cualquier trabajo producto de un espacio académico que tenga una perspectiva de género tiene que estar escrito con lenguaje inclusivo, porque si no, realmente, digo, esto ya ha trascendido en otros espacios. Por supuesto que en lo cotidiano es más difícil, como siempre decimos, ¿no? Las normas están, pero después los cambios culturales y cotidianos llevan más tiempo. Los medios de comunicación, algunos lo incorporan a modo de chiste, pero a veces como a modo de, como que genera cierta risita, cierto temor, cierta ignorancia también al respecto, pero de a poco se empieza a incorporar. Hay novelas, hay programas en la televisión que están incorporando estas cuestiones también. De a poco esto empieza como a esparcerse, ¿no? Por distintos lugares, y sí, como ustedes dicen, bueno, la posta y quienes lo van a llevar adelante son ustedes, los más jóvenes, así que vamos con eso. Vamos por ahí, sí, seguro que sí. La resaca se combate con más resaca. Para sentir todo lo que pasó y lo que está ocurriendo. Para volver a la vida después de horas intensas. Tenés Tarde Pogo todos los domingos. Porque el antidomingo tiene su lugar en el Pogo. Arte para vivir. Porque siguen pasando cosas. Arte porque morir. Porque hasta tu vieja lo pide. Abra la puerta al artista. Tarde Pogo, domingos desde las 3 de la tarde por Radio Emergente.